Disculpen la tardanza, estoy en un hotel acá en Barcelona y tuve un poco de tema técnico, perdonen, pero ya estamos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Oigan, empiezo con las preguntas, ¿no? De la semana. Ahí les voy. Antes que nada, bienvenidos, bienvenidas. Alberta Santamaría dice, hola David, gracias por tu generación. ¿Podrías hablar de fermentación versus putrefacción? ¿Qué causas pueden provocar una apendicitis? Muchas gracias. Entonces, la diferencia entre fermentación y putrefacción es que la fermentación es una putrefacción fisiológica, benéfica, y la putrefacción em, es un aumento de microorganismos que son patológicos. ¿Sí? Entonces, como es, haz de cuenta, si tú dejas un alimento en el refri y se echa a perder y te lo comes y eso tiene un microorganismo patológico, te vas a ver mal, puede ser, pero ya sea microorganismo o las secreciones o excreciones de ese microorganismo pueden ser tóxicas y eso es putrefacción o que esté pasada la comida. O sea, si lo piensas, comemos muchas cosas pasadas, pero están ricas porque es buen microorganismo que lo está descomponiendo. Cuando nos hace daño es porque ese microorganismo o sus desechos no son patológicos. ¿Sí se entiende, no? ¿Vale? Entonces parece, pero es el tipo de microorganismo. Y eso estamos calibrados para que el olor nos huela bien o nos huela mal en su mayoría. No, no en todos los casos, pero en su mayoría. Si fuéramos carroñeros no hay problema, tendríamos una gama más amplia. Por eso, no sé si se han fijado, el perro puede comer cosas inverosímiles, ¿no? Que de plano sí se ven muy mal y es porque es más carroñero. El gato no va a tocar, tiene como, es más delicado. Como que pensamos que es porque tienen una personalidad quisquillosa, pero no. Es porque el gato es cazador puro y el perro va más hacia carroñero. ¿Sí? Luego, Javi Fornés, hola David, ¿nos podrías explicar cuál es el mecanismo bioquímico que se produce para que la sal no pueda entrar en la célula cuando hay exceso de azúcar? A ver, Javi, por lo que entiendo de la pregunta, está un poquito rara, pero, a ver, adentro de la célula sí hay sal, pero existe mucha menor cantidad que afuera de la célula en proporción. Y eso sigue siendo, el mecanismo bioquímico es ósmosis. Hay otro mecanismo fisiológico, no es tan bioquímico, es fisiológico, que se llama bomba sodio-potasio y es lo que mantiene esa diferencia. Ahora, el tema con el azúcar es que el cuerpo suma azúcar, aminoácidos algunos, sobre todo el producto del metabolismo de la proteína que es urea, y la sal, y ese total aporta ósmosis. Entonces eso es ósmosis. Si quieres saber más de eso, aparte de que puedes volver a ver las clases de ósmosis, quien quiera, hay un libro de fisiología médica que hoy también les voy a hablar de él porque voy a citar un par de cosas de ahí, y hay un capítulo de equilibrio hidroelectrolítico y pueden revisarlo ahí porque cuando empiezan a hacer preguntas ya muy técnicas, porque me encantan, pero no hay espacio para algo tan profundo, si es que entendí correctamente la pregunta. Entonces, bueno, pueden ir a ese libro, es súper amable, es muy fácil, es Fisiología Médica Guyton, y ahí tienes este capítulo. Y si no, pues vuelven a hacer la pregunta y la vuelvo a contestar. Luego, Francisca Pilar Martínez, ¿cuál es la relación que genera el nivel de cetonas en la orina y el pH de la misma? ¿Puede ser la causa de que no se eleve el pH al tomar bicarbonato? ¿Cuáles serían los valores deseados o recomendables de cetonas en la orina una vez que estamos dentro de la cetosis de forma regular? Francisca, esta pregunta la voy a contestar en la clase 18 que vamos a hablar de cuerpos cetónicos y de dieta cetogénica. Le voy a dedicar mucho tiempo a esta pregunta, o a estas varias, ¿no? Carlos Huerta es, si el bebé no se alimenta por el cordón umbilical por medio de la sangre de la madre, ¿cuál es el nutriente que alimenta al bebé durante la gestación? Si la leche materna no le nutre al bebé una vez que ya nació, entonces ¿qué lo nutre? Ok, ya entendí. Carlos, el bebé solamente se alimenta por el cordón umbilical, pero no es por medio de la sangre entera de la mamá. Hay una barrera que separa las células de la madre y muchas de las inmunoglobulinas de la madre y del bebé. Se separa. Entonces el bebé sí se nutre a través del cordón umbilical, de los nutrientes que vienen de la sangre de la madre, pero la idea es que no se mezclen las sangres. Son cosas diferentes. Ya que nace el bebé, lo que les trato de explicar, porque les trato de generar impactos para esto es, si tú, para humanos las cosas son muy confusas porque nos hemos alejado mucho de la naturaleza. Y entonces ya no tenemos una referencia sencilla porque tenemos mucho ruido, digamos. Lo que yo trato de hacer, como para quitar ese ruido, es no observar solo humanos, sino ir a otros animales. Entonces, cualquier mamífero que observemos, el que sea, no importa el mamífero, todos los bebés mamíferos comen exactamente igual que sus padres. Es así de fácil, ¿no? O sea, ¿qué observamos? Pues que si la comida de un mamífero herbívoro, una vaca, es pasto, pues el bebé va a comer pasto, no es como que le den un pasto especial al bebé, ¿sí? Si vemos lobos, pues los lobos comen carne, los bebés comen carne, no les hacen papilla, ni les dan cereales, ni les dan fruta, ni otra cosa, ¿me entienden? Es exactamente igual para todos. La cosa esta, este invento de que los bebés tienen que comer muy diferente a sus padres es humano y no tiene base biológica, ¿sí? Tiene una base mercadológica, pero no tiene una base biológica. ¿Cuál sería el motivo por el cual una especie debería de tener una nutrición diferente de bebés y de grandes? No hay una lógica. Tenemos que comer lo mismo que comen nuestros padres. Lo que nos pasa a nosotros los humanos, les veo la cara como que esta idea está rara. ¿Les hace rara o les hace lógica? Porque a mí me parece muy obvia. Les estoy en la cara como de, ¿no me suena? Te estoy diciendo la lógica natural, no te estoy diciendo que no comas las cosas que te gustan. Para eso la clase de ganas. No, o sea, ¿cuál es la lógica de que nos dicen que a los bebés, en medicina se llama lactación? Eso es cuando le quitamos la leche materna al bebé y le incorporamos nuevos alimentos a los bebés. En medicina, cuando te enseñan a lactar un bebé, es un desastre, es una cosa complejísima. Hay libros y cursos enteros de esto, de tienes que empezar con tales granos y luego irle sumando esto y no le puedes dar proteína a un bebé porque casi casi lo matas y eso te tienes que esperar y la carne es después y primero. Unas locuras y no hay una lógica biológica para esto. Y ya, al principio, cuando yo empecé a lactar más unani, me daba miedo, ¿no? Y entonces tuve alumnos que tenían así como muy, que eran muy kamikazes, ¿no? Que se aventaban. Entonces un gran amigo mío que le gusta mucho la comida y es muy sanguíneo, tuvo a su bebé hija primero, antes de hacer el sistema, y luego a su segundo hijo ya haciendo el sistema, fue a cazar venado en México, vive en Guadalajara. Regresó de cazar venado, le dio la chuleta a su bebé, tenía un mes, 2 meses de edad. El bebé sin licuar, sin nada, cogió la chuleta y se puso a comer la chuleta. Punto. Y yo así, oye, pero no se la licuaste o algo. No, pues así con las sencillas, el güey es un. Nada, así. ¿Sí me entiendes? O sea,
Les ponía, porque antes lo que les mandaba era la levadura, perdón, las algas, ¿no? La espirulina y la clorela y eso, y tenían espirulina, no sé si han olido espirulina, huele horrible, y sabe peor. Pues les daba espirulina a sus hijos y luego les daba queso azul y... Sí, o sea, no hay esta cosa rara de que los bebés tienen que ser todo tan complicado. Entonces la regla es, los bebés tienen que comer lo mismo que los padres y desde lo antes posible que puedan comer lo mismo de los padres, mejor. Y ya sé que contradice todo lo que nos han dicho, pero voltea a ver la naturaleza. Entonces, oye David, ¿me estás diciendo que mi bebé tiene una semana y le puedo dar carne? Sí, eso estoy diciendo. Pero le das la carne con la leche materna. Ahora, lo que te recomiendo es que esa carne la licúes y que tenga un poco más de caldo y lo hagas como el suerito y si le quieres sumar a eso el queso azul y un poco de vinagre y hacer una papillita, perfecto. Ya le estás metiendo más microorganismos y todo lo que necesita comer. Si a eso le quieres sumar un huevo, ya tienes alimentación perfecta para el bebé, ya está, ya no ya está. Y entre menos variedad le des al bebé, mejor nutrición. Hijo, debería dedicarle una clase a esto por la cara que están poniendo. Sí, sí, o sea, también les traumó esto un poco. Este sí fue como, gol sin como el inicio del partido, fue sin querer, dijo, pum, pum. Oigan, ¿entienden la lógica de esto? Enséñame un animal que tenga alimentación diferente, un mamífero que coma completamente diferente. Ustedes han visto el oso de, no, 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 antes de que le puedas dar salmón a mi osito le tenemos que dar verduritas y fruta y... No, nadie hace eso. Nosotros sí, pero es una idea muy moderna, obviamente ligada al comercio. Bueno, ya les digo, ¿no? ¿Sí se entendió? Los bebés no necesitan comer muy diferente, nada de eso. Y sí, la leche materna ayuda a tener flora intestinal, esa es la función, punto. Nutre poco, no es el alimento perfecto, porque está esta idea que como si la leche fuera un alimento perfecto, no lo es. Es un alimento más o menos, porque no es su función. Otra vez, vete a la naturaleza. Si los grandes comen, pues que el bebé coma. Entonces la función de la leche no es sustituir el alimento, es preparar el sistema digestivo para la flora intestinal. ¿Sí? No es sustituir el alimento. Pero bueno. Luego hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia en el proceso de fermentación entre cerveza y el pan? Por ejemplo, ¿qué hace que unos cereales sí los podamos tomar y otros no? Entonces no se puede consumir cualquier clase de cereal que esté fermentado. Entonces ahí, Rafael, esa es muy buena pregunta. Es, todos los granos hacen daño. Todos. El único que parece ser que no hace lo que hacen los demás, y no estoy seguro por qué, tiene que ver con su anatomía, y no porque venga de México, es el maíz nixtamalizado. Estos maíces transgénicos, otra vez, no son buenos. Pero no es que, o sea, comer maíz o comer tortilla nixtamalizada en México, criollo, es una idiosincrasia mexicana y está bien en México. No es que tienes que comer eso en otras partes del mundo, para nada, porque no es un buen alimento. ¿Sí? Pero no hace lo que hacen los otros. O sea, las enfermedades verdes, te lo voy a poner sencillo. Si una persona se curó de enfermedades verdes y tú le das tortilla, no le va a pasar nada. Si es una tortilla nixtamalizada de maíz criollo, está perfecto. Punto, hasta ahí. Luego, de los otros granos, todos generan un grado de enfermedades verdes. ¿Ok? La cerveza, pasan dos cosas con la cerveza. Entonces, en el libro de Cerebro de Pan, técnicamente no deberíamos de estar tomando cerveza. Prácticamente, fenomenológicamente, lo que he observado es que gente que seguía con enfermedades verdes, les quitamos pan, pasta, harinas y lácteos, se curan y pueden seguir tomando cerveza y de todas formas se curan. Esa es la observación, esa es la experiencia. Pero conforme más cerveza toma una persona, sí pueden aparecer algunos síntomas verdes en la piel y cosas así, o dolores articulares. Y entonces eso me hizo otra vez ponerme a cuestionar lo de la cerveza. Esto tiene que ver con la calidad de la cerveza. Entonces hay cervezas que no están filtradas y que además no están pasteurizadas y son artesanales. Esas no tienen el problema. Las muy industrializadas, al parecer, sí, me imagino que es por auxiliares en la fermentación, tiempos de fermentación que mantienen o que generan todavía un grado antigénico. Si tienes duda de esto o tuviste mucha intensidad de síntomas verdes, yo te quitaría el 100% de pan, pastarinas, lácteos y cerveza, y como bebida te dejaría el vino y el suero, y si quieres café, o no sé, ¿sí? Pero sí te quitaría la cerveza. Ahora, también la cantidad es importante, no es lo mismo una cerveza artesanal el sábado que estar tomando 6 cervezas todos los días y no de tan buena calidad. Entonces, ese es el tema ahí. Y si es porque hay una diferencia en la fermentación en los tiempos. Acuérdate que el pan ya casi nunca se fermenta, en general, pan industrial. Y luego si me dices, oye, pero un pan fermentado técnicamente haría menos daño que todos los otros, pero no para que se coma a diario, y esto es después de habernos curado. ¿Cómo, David? Entonces, si ya me curé, ya llevo un año y medio en el sistema, ¿podría comer un pan fermentado? Sí, o una pizza con masa fermentada de buena calidad, sí. Eso sí, pero no todo el tiempo, lo comerías una vez al mes. En tu regla 90-10 lo comerías. ¿Sí? Ahora, son muchas excepciones y es muy difícil. En mi experiencia, al principio es mejor ser más rígidos y al final, cuando nos hayamos curado, nos relajamos. Porque cuando yo empecé hace muchos años y les daba las excepciones al principio, muy rápidamente la gente mandaba las reglas al diablo y ya todo el mundo en 15 días ya estaba haciendo lo mismo que antes. Y entonces ya no funcionaba nada. ¿Sí? Entonces, tenemos que quitar pan, pastarinas y lácteos. Y en cuanto a la cerveza, si te hace ruido porque tienes mucho verde, quita la cerveza y deja el vino. El vino sí no tiene problema nunca. ¿Vale? Salvo los sulfitos. Pero si te duele la cabeza con los sulfitos y cosas así, entonces compra vino que no tenga sulfitos o vino orgánico o biodinámico o cualquier otro vino de ese tipo natural que no tenga sulfitos. Ya, entonces, ¿les sirven estas preguntas? ¿Sí? ¿Sí les aclaran cosas? ¿Cómo? ¿Les traumó lo que así puedes darle carne a tu bebé ya? Me dio mucha risa, ya les veía las caras como, como película de terror. Este, la clase de hoy es, vamos a hablar del segundo alimento veneno, porque la clase pasada se acuerdan que fue otro alimento veneno, que pan, pastarinas y lácteos y lo de sistema inmune, ¿no? De antígeno anticuerpo. Oigan, alguien escribió una poesía a los lácteos, se las voy a mandar a todos, porque sí le escribió como un soneto a los lácteos, buenísimo. Súper chistoso, lo tienen que escuchar, está buenísimo. De verdad está buenísimo, me encantó. Pero además rima y todo, está bien bonito, se los voy a pasar, vale la pena que lo lean. Entonces la clase de hoy es, oigan, y otra vez una disculpa por la tardanza al inicio. Se nos fue error, fue problema técnico por el cambio de locación. Entonces, alimentos veneno, yo les vamos a hablar de los carbohidratos, que si son como yo es el que más se les dificulta. Entonces, aquí están los temas que vamos a ver hoy, ¿no? La diferencia entre comer para obtener energía y comer para reponer insumos. Reponer insumos es como tener refacciones, ¿no? En términos de obtención de energía y reposición de insumos, ¿cuál es la diferencia entre los tres tipos de macronutrientes orgánicos? ¿Por qué hacen daño los carbohidratos? ¿Qué tipo de daño hacen los carbohidratos? ¿Cómo podemos saber si nos hemos pasado en la ingesta de carbohidratos? ¿Qué podemos hacer para disminuir la ingesta de carbohidratos? ¿Ok? Entonces,
hay un tema que es muy, 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 muy importante y no nos damos cuenta que lo tenemos un poco chueco, es por qué comemos. La mayoría de las personas, la mayoría, y si no es que todas, tienen una analogía, que es, así como yo le echo gasolina al coche, le echo a mi cuerpo comida. Esa es la analogía, ¿no? Que hacemos. Y además, la mayoría de las personas creen que la comida solo aporta energía. Y eso está rotundamente mal. Esto nos va a confundir mucho a la hora de entender qué comer y por qué comer y cómo comer. La comida aporta energía, perdón, pero no es lo único que aporta. ¿Sí se entiende esto? O sea, si yo te preguntara por qué comemos, la mayoría va a decir energía. Pero no es lo más importante de la comida, no es lo más importante. Obtener energía de la comida es lo más sencillo. Obtener repuestos, eso es lo complicado. Por lo tanto, lo importante de la comida no es la energía. Además, si yo como ahora, la energía que me da esa comida no la voy a tener accesible hasta mañana. Entonces, si yo quiero energía inmediata, porque voy a hacer algo que requiere energía, ya sea física o mental, entonces lo mejor es que no coma. Porque hay un proceso por el cual pasa mi cuerpo para sacar los nutrientes de lo que como, no es inmediato. Entonces, estas prácticas de deportistas de antes de hacer ejercicio, comer un montón, no tienen, o sea, van a lastimarte. Ya sé que se hace mucho y sé que es un tema delicado y sé que esto está completamente al revés de lo que dicen en gimnasios, sí, pero no tiene fundamento y vamos a hablar más de eso en la cetosis. Pero ahorita lo que quiero que se entienda es, no comemos para obtener energía únicamente y la energía no se obtiene inmediatamente y no es lo difícil de la nutrición, no es importante. Siempre va a haber energía, no siempre va a haber nutrientes. Totalmente diferente. Sí, ok, entonces vamos a entender por qué comemos y de eso es una buena parte de la clase de hoy. Entonces, ¿por qué comemos? Por necesidad y por placer. Ahora sí es importante poner la parte de placer porque pues sí, comemos por placer y eso es real, es uno de los placeres de la vida, real. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tenía un amigo muy querido en México, un psicólogo con el que estudié constelaciones familiares, y él era muy chistoso, y era un sanguinote de estos comelones, ¿no? Y entonces lo pusieron a dieta, en aquella época yo todavía no tenía esto muy desarrollado, y entonces le dieron una dieta normal de lechuga, ¿no? Y entonces él comía mucha carne. Y le digo, oye, Miguel, ¿y cómo estás con tu dieta? Y dice, pues mira, ya bajé unos kilos, pero nunca he estado más encabronado con la vida. Porque le quitaron un placer y es verdad, o sea, también tiene un efecto eso, ¿no? ¿Qué necesitamos de la comida? Por favor, tengan esto muy presente cuando pienses en comida. La comida aporta energía, pero también aporta repuestos para tu cuerpo, refacciones. Una refacción es algo que se consume y que tienes que reponer. ¿Qué serían refacciones en tu coche? Pues las llantas, ¿no? O cambiarle los discos a los frenos, o antes cuando eran los viejitos que les teníamos que cambiar la banda de no sé qué, ¿no? No sé, el carburador y cosas así. No, cambiarle el aceite al coche, esas son refacciones, repuestos, ¿no? El mantenimiento nada que ver con energía. En tu casa igual, hay cosas que le dan energía a tu casa y hay cosas que reponemos como repuestos. No todo es energía. ¿Qué se gasta en nuestra casa? O sea, ¿cómo sería la analogía de nuestra casa? Imagínate que tu cuerpo es tu casa. Tu cuerpo es tu casa, o tu casa es tu cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué energía le entra a tu casa y qué repuestos le metemos a la casa? Entonces, la energía podemos obtenerla de gas, o la podemos obtener de electricidad, o la podemos obtener de madera o de carbón, ¿no? De algunas personas que tienen un generador eléctrico de gasoil, pues gasoil. Entonces, sí tenemos combustibles para nuestra casa, de donde tenemos electricidad o donde tenemos calor para cocinar. ¿Dónde obtengo calor para cocinar? Pues de la estufa de inducción eléctrica o de una de gas, o si tengo un asador, pues una barbacoa con carbón. Ahora, ¿qué es lo que le reponemos de insumos, de mantenimiento? Pues, no sé, agua, papel de baño, jabón, ¿no? El foco, se rompió un foco y tengo que reponerlo, se rompió una ventana y la tengo que reponer, ¿sí? Ahora, si nada más pensaras en energía en tu casa, no tendrías comida para tu casa, no tendrías insumos, no tendrías jabón, no tendrías cómo reponer cosas que se rompen. ¿Sí me estoy explicando? Tendrías para calentar agua, sí, tendrías para cocinar, sí, no tendrías nada más. Porque tu casa no solamente consume para tener energía, necesita muchísimas otras cosas. Ese es el problema con ver la nutrición solo energía. No, y nos perdemos de la parte difícil de la nutrición de lograr, porque la de energía es la más fácil de lograr, la más fácil. Pero muchas personas creen que están cansadas porque les falta comer algo, y eso es absolutamente absurdo. Es que dime qué vitamina tomo para... Y yo creo que a estas alturas ya han entendido por qué estamos tan cansados, no estamos agotados por el desequilibrio hidroelectrolítico, y luego por la cantidad de alimento que comemos, y luego por la cantidad de daño con la que tiene que lidiar el cuerpo. Y luego estamos desnutridos porque comemos más de lo que podemos procesar. Ese es nuestro cansancio, no porque nos haga falta un nutriente mágico, pero estamos desnutridos. Ese es el problema de la nutrición moderna, exceso de una cosa que da energía y deficiencia de todo lo demás que nos da nutrición. Estoy hablando de nutrición aquí como hablar de repuestos. Entonces hay como para energía o como para nutrirme, reponer repuestos, ¿no? ¿Qué es lo que gasta un coche? Igual tienes una parte de energía y tienes una parte de refacciones, aceite, llanta, frenos, bandas, anticongelante, etcétera, ¿no? ¿Qué metemos a nuestro cuerpo? Nutrientes orgánicos y nutrientes inorgánicos. ¿Cuáles son los inorgánicos? Oxígeno, agua, sal. Esos son minerales, o sea, son del mundo inorgánico. Y electrolitos. Entonces, oxígeno, agua, sal y electrolitos son nutrientes esenciales para la vida y provienen del mundo inorgánico. Minerales, ¿no? Luego del mundo orgánico metemos proteínas, grasas y carbohidratos y esas son las tres macromoléculas o los macronutrientes, ¿no? Proteínas, grasas y carbohidratos. Macronutrientes es porque los necesitamos en mucha cantidad y son orgánicos. Macromoléculas son porque son las tres moléculas orgánicas más grandes en tamaño. Entonces, ¿cuáles de todos estos nutrientes? Entonces, otra vez, esos son la gama de nutrientes que le metemos a nuestro cuerpo. Oxígeno, agua, sal, electrolitos y minerales del mundo inorgánico. Y del orgánico, proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas. ¿Sí? Los minerales engloban los oligoelementos y elementos traza. Todo lo que has oído de nutrición está en esa lista. Todo. No falta nada. Ahí está todo. El 100% de lo que comemos lo podemos resumir ahí. ¿Ok? Comer no es lo mismo que ingerir. Entonces, aquí voy a hablar más de ingerir. ¿Cuál es el nutriente esencial, el más importante para la vida? Exactamente. Oxígeno. Muy bien, Sagols. El nutriente más importante y más abundante, el nutriente esencial para la vida, es el oxígeno. ¿Sí? Y ese lo tenemos que consumir todo el santo día. Dormidos y despiertos, no paramos de consumirlo. Entonces, ¿cuál es el nutriente más importante para tener energía? Oxígeno. Punto. Ese es el esencial. Sin ese no hay vida. Ese sí. Pero es tan importante que el cuerpo ya se encargó de tenerlo siempre, si no, no estaríamos vivos.
Entonces, de todos los nutrientes, ¿cuáles sirven para dar mantenimiento y cuáles sirven para dar energía y cuáles sirven para ambas cosas? Esa pregunta es fundamental si quieres entender nutrición. ¿Qué nutriente te sirve para tener repuestos? ¿Qué nutrientes sirven para tener energía? ¿Y qué nutrientes sirven para las dos cosas? Esa es una muy buena pregunta para la nutrición. Y nos ayuda a meternos en la cabeza que no comemos solo para energía. Entonces, mantenimiento. ¿Ok? ¿Cuál es el más importante, más importante, más importante de mantenimiento? 70% agua y sal. Y ese es el suero. 70% de lo que reponemos, que se consume, agua y electrolitos. Y eso ya lo cubrimos con el equilibrio hidroelectrolítico. Pero eso es lo más importante en cuanto a mantenimiento. Por eso el daño que traíamos antes, porque estábamos lastimando el mantenimiento de equilibrio hidroelectrolítico. Por eso el nivel de daño. Porque había un gran desequilibrio en electrolitos. Ahora, de los 30% de repuestos sobrantes, una parte viene de proteínas y otra de grasas y otra de vitaminas, que son aminas vitales. ¿Ok? Ahora, fíjate que no está ahí, en los macronutrientes. ¿Qué no está? Ya me sentí como en programa de niño. ¿Puedes tú identificar quién no está de nuestros amigos? Grítale a la tele. Exacto, muy bien. Ahora, ¿cuáles dan energía? 70% oxígeno. Quiero que veas la cantidad de oxígeno que consumes al día para que entiendas que es un nutriente esencial e importante. Usamos 2.000 galones de oxígeno al día, que son, o sea, casi 2.000 galones, son 7.570 litros de oxígeno al día. 7.570 litros. Una locura eso. Una cantidad bestial de oxígeno, porque es el nutriente más importante. Ahora me creen que es el más importante para la energía del cuerpo. Pues sí. Oye, ¿qué me tomo para tener energía? Pues aparte de respirar, la verdad es que lo que tragues, porque mira, grasas, proteína y carbohidratos. ¿Ven cómo no es importante de dónde saco energía? Les voy a inventar una historia, a ver si esto ayuda. Imagínate, ¿qué es más fácil obtener en tu casa? Em, agua potable, electricidad o reponer el maldito foquito que se fundió de la lámpara alemana que te trajeron para el dolor de articulaciones, que es un foco infrarrojo. Es muy fácil obtener agua para tu casa. Es ridículamente fácil obtener electricidad, salvo que pase como pasó la otra vez y estamos todos preocupados, pero vamos a hablar de eso. Es muy fácil obtener electricidad, ¿no? Muy fácil, es muy fácil obtener agua, pero encontrar el maldito foco es especial para la lámpara alemana que te trajeron para eso va a ser un dolor de cabeza. Eso es lo que siente tu cuerpo. Todo lo que le metas te va a dar energía. Por lo tanto, eso no es un problema. Y eso nunca jamás es el motivo por el cual estamos enfermos. Pero es lo único que se habla en nutrición. Es ridículo. Nunca va a ser un problema. ¿De dónde vas a sacar energía? Traga lo que se te pegue la gana. Métete con los ojos cerrados al súper, cállate encima de algo y cómetelo, te va a dar energía. Ahora, necesito reponer la coenzima que me está enfermando porque mi cerebro no tiene una coenzima porque nací en un lugar, quién sabe qué, y mis papás son vegetarianos y nunca me dieron. Ese va a ser un problema. Ese sí nos va a enfermar. El nivel de desnutrición de grasa que tenemos hoy en el sistema nervioso, ese sí es un problema que nos va a enfermar. La falta de aminoácidos en la dieta moderna, eso sí nos va a enfermar. No es falta de energía, es falta de repuestos. Por eso, hablar de energía en la nutrición es ridículo. Y la forma en la que hablamos de energía en la nutrición son calorías. Ya les expliqué. ¿Se acuerdan de otra clase de calorías? Calorías no tiene realmente nada que ver. Hay tres macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. Por favor, mira esta tabla y dime si no te aclara mucho. Te voy a poner, ¿quién sirve para dar energía? ¿Qué nutrientes sirven para reponer insumos? ¿Y hay necesidad esencial de este nutriente? O sea, ¿este nutriente es esencial para la salud, sí o no? ¿Listos? Todos sirven para dar energía. Solamente grasas y proteínas sirven para reponer refacciones. Y los únicos dos esenciales son las proteínas y las grasas. Ahora dime tú si esto no demuestra que de los tres macronutrientes los carbohidratos son una porquería. No son un buen nutriente. Espero estarles arruinando los carbohidratos. Ahora, por favor, piensa, mentalmente métete al supermercado, mentalmente, entra. Haz un viaje interior, una meditación, entra al mercado, al súper. Ahora voltea a ver el súper y como si fueras un ordenador o como si fueras un androide, que pudieras así ver, trata de ver de todo lo que hay ahí, cuántos son carbohidratos. Exactamente. Primero está la sección de frutas y verduras. Carbohidrato, 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 carbohidrato. Después tenemos una sección de cereales, carbohidrato, 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 carbohidrato. Después tenemos lácteos, carbohidrato, 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 carbohidrato. Después tenemos líquidos de diferentes tipos. La gran mayoría, carbohidrato, 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 carbohidrato. ¿Sí? Muy poco de lo que está ahí adentro va a ser proteína y grasa, muy poco. La gran mayoría de la industria de alimentos, la gran mayoría de la industria de alimentos son carbohidratos. ¿Sí? Ahora tú vas con el nutriólogo, la nutrición que te manda. ¿Qué cantidad es carbohidrato? La mayoría. Pero esta es la locura, esta es la tabla que resume la locura de hacer eso. Los carbohidratos no son esenciales para el ser humano y los carbohidratos no reponen insumos, no te dan refacciones. Por lo tanto, son el peor de los macronutrientes. Pero en una comunidad médica, una comunidad de salud que solamente hablamos de energía, solamente nos importa hablar de carbohidratos, que además en términos de negocio es el más lucrativo. Pues eso es un conflicto de intereses. ¿Cuál es lo que nos da salud y cuál es el negocio? Pues conflicto de intereses. Si leyeron el libro de Food Politics o si leyeron el libro de Death by Food Pyramid, ahí lo que te habla es que la pirámide nutricional no se desarrolló a partir de la salud humana. Se desarrolló a partir de los intereses del campo, o sea, de la agronomía. Quien desarrolló la pirámide nutricional, la original pirámide nutricional, fue USDA, el Departamento de Estados Unidos de Agronomía. ¿Qué coños tienen que estar diciendo los agrónomos cuál es la salud humana? O sea, no fueron los médicos, no fueron los nutriólogos, no fueron los suizos que lo investigaron en la época, que fueron los que dijeron, estas son las primeras guías de nutrición oficiales para la humanidad. Era completamente al revés de lo que terminó siendo la pirámide nutricional.
Y ellos sí investigaron. ¿Y qué dijeron? Carne y grasa. Esa fue la conclusión. Oigan, ya después de investigar un montón, llegamos a lo mismo que llegaron los chinos, y llegaron los árabes, y llegaron los griegos, y llegaron los prehispánicos, y los africanos, y toda la demás gente que ha venido antes. Misma conclusión. La dieta humana es carne y grasa, y cosas fermentadas. Y no hay que estar tragando tantas veces al día. Eso no construyes una economía con eso. Con pan, cereales, lácteos, arroz, si construyes, ¿sí? Esta es la tabla. Ahora, la última columna es, y esta es la que me importaría que escucharan más, es, bueno, no, la de la energía también, ojalá se acuerden. Es, los carbohidratos, no hay carbohidrato esencial. Hay grasa esencial y hay proteína esencial. No hay carbohidrato esencial. O sea, hay aminoácidos esenciales, que son la proteína. Hay grasa esencial, no hay carbohidrato esencial. Si tú eliminas el 100% de los carbohidratos de la dieta, tu cuerpo la pasa exactamente igual. Si tú eliminas el 100% de aminoácidos, te mueres. Si eliminas el 100% de grasa, te mueres. Punto. Y eso no es por energía, es por repuestos. Te vas a quedar sin un repuesto esencial y te vas a enfermar. ¿Por qué es tan confuso el tema de los carbohidratos y por qué hay tanta información tan contradictoria? Uno, no se trata de si los carbohidratos son tóxicos o benéficos como nutrientes aislados. Tampoco se trata de qué fuente provienen. Esta es una confusión clásica, ¿no? Porque mucha gente cree que el azúcar refinada es la mala y el azúcar morena es la buena y el azúcar de la fruta es mejor que el azúcar refinada. Nada de eso es correcto. Como que pensamos que depende de dónde provenga. Entonces ya les vi su cara, porque muchos de ustedes estaban haciendo eso. No, porque el carbohidrato si viene de pan y harinas y así es diferente que si viene de otro. No, es exactamente igual. Sigue siendo carbohidrato, no importa si es fructosa, manosa, galactosa, dextrosa, levodextrosa, monosacárido, disacárido, trisacárido o polisacárido, no importa. Todos son lo mismo. No es que sean tóxicos en sí mismo, pero no nutren, ¿sí? Pero en exceso sí se hacen tóxicos. Mira, se trata de si los carbohidratos son tóxicos en exceso. No se trata de que si los carbohidratos son tóxicos como nutrientes aislados y no importa de qué fuente provengan. Lo que sí importa es que si en exceso son tóxicos y en el contexto ya de la nutrición humana. ¿De qué depende el exceso de carbohidratos en la dieta? Simplemente del consumo de grasa. Ese es el problema. Ahí es donde está el tema. Mira, por ejemplo, una persona comer 100 gramos de carbohidratos de fuente natural es tóxico. Si comes únicamente los 100 gramos de azúcar, no es tóxico, porque probablemente tu cuerpo los use y no sobren. Pero si consumes otros 100 gramos de grasa, vas a tener un exceso y el exceso es el que se hace tóxico. ¿Sí? El consumo de grasa es opcional según lo aprendido de pH, la bilis y la flora intestinal. Lo que ya sabes hasta ahorita, ¿es opcional consumir grasa para nosotros? No, no es. ¿Cuál es la regla de oro? Siempre tenemos que consumir grasa, eso ya no te lo explico porque ya quedó claro. La grasa aporta mucha más energía que los carbohidratos, nutren más y son esenciales. Entonces no podemos prescindir sin grasa. Casi cualquier cantidad de carbohidratos va a ser un exceso, por lo tanto, son tóxicos. Otra vez, tenemos que consumir grasa y espero que eso ya quedó fijo en nuestra mente, ¿no? Ok. Dado la cantidad y la eficiencia de nutrición que aportan las grasas, aunque sea una cantidad pequeñita de grasas de 50 gramos, ya el carbohidrato que consumas va a sobrar. Ahora, el problema es lo que pasa cuando sobra el carbohidrato. Si eso lo hicieras una vez a la semana no es grave. Si eso lo hacemos todo el día y además, todos los días y además con grandes cantidades de carbohidrato como se consume en la dieta moderna que son en el orden de 250 gramos al día, uy, eso es tóxico, tóxico. Y pasan un montón de cosas por eso. Entonces, eso es darle contexto, ¿no? Al carbohidrato en la dieta. Siempre tenemos que consumir grasa, la grasa nutre más y es esencial, y entonces cualquier carbohidrato en ese contexto va a ser tóxico. Las grasas son esenciales para la dieta humana. Las grasas son esenciales para la dieta humana. Los carbohidratos son tóxicos en la dieta humana en esa cantidad. Entonces, ahora empieza, creo yo, a hacer sentido la idea, ¿no? Mira, 100 gramos de grasa aportan 9 kilocalorías por gramo, por lo tanto, 100 gramos de grasa aportan 900 kilocalorías. 100 gramos de carbohidratos aportan 4 kilocalorías, por lo tanto 100 gramos son 400 kilocalorías. Ya de entrada le sacaste más, pero el cuerpo tiene que invertirle más energía para sacar la energía de la grasa, y al carbohidrato la obtiene más rápido y más fácil, por eso es adictivo para el cerebro. Ahora viene del libro de fisiología que fue el que les recomendé. La síntesis de grasa a partir de esto viene en el capítulo 68, que es metabolismo de los lípidos. La síntesis de grasas a partir de los hidratos de carbono reviste especial importancia porque, puesto que las diversas células del organismo poseen una capacidad limitada para almacenar hidratos de carbono en forma de glucógeno, que es un polisacárido, es un azúcar grandote. ¿Ok? Una persona almacena hasta 150 veces más energía en forma de grasa que hidratos de carbono. Almacenar azúcar en el cuerpo no es algo eficiente. Almacenar grasa es mucho más eficiente, ¿sí? Porque además tiene más funciones. La grasa es aislante térmica y la grasa para las mujeres pueden proteger en contra de golpes a su bebé. Entonces el cuerpo, sí, literal, la grasa tiene más funciones que solamente ser un almacén de alimento. El carbohidrato no, el carbohidrato estorba, no tiene esas funciones. El almacenamiento de la energía como grasa también resulta importante, ya que cada gramo de grasa contiene casi 2 veces y media más calorías que un gramo de glucógeno. Cuando una persona gana peso puede almacenar mucha más energía en forma de grasa que de hidratos de carbono. Entonces nosotros y todos los animales, cuando tenemos que almacenar energía para el invierno, lo vamos a hacer en forma de grasa porque es lo eficiente, simplemente así funciona el cuerpo. Esa es la idea de eso, ¿no? Casi todas las células, con excepción del tejido cerebral y los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, utilizan los ácidos grasos, o sea, la grasa, como fuente de energía de forma casi intercambiable con la glucosa. Ese es muy importante. Casi todas las células pueden utilizar grasa intercambiable con glucosa para energía. Por eso el carbohidrato no es esencial, no es importante. Pero cuando ingresan en el organismo hidratos de carbono en cantidad mayor de la que se requiere de inmediato con fines energéticos o para su almacenamiento como glucógeno, tal exceso se convierte rápidamente en triglicéridos que se almacenan en el tejido adiposo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando comemos exceso de carbohidratos, que es muy rápido el exceso, nuestro cuerpo los convierte a grasa. Ahora, esa grasa en la que la convierte el cuerpo no puede convertir azúcar en grasa esencial. Solo la puede convertir en grasa de almacenamiento. ¿Eso quedó claro? Nuestro cuerpo puede convertir grasa en azúcar y no hay azúcar esencial.
El carbohidrato o el azúcar que entra, cuando es en exceso, el cuerpo lo convierte en grasa, pero no puede convertirlo en grasa esencial. Solo lo puede convertir en grasa de almacenamiento. La grasa de almacenamiento que viene de los carbohidratos está diseñada para aglomerarse. Y eso es lo que rápidamente nos tapa las arterias. Esa es la grasa que nos está enfermando. Proviene del carbohidrato, no de la grasa de la dieta. Ahí está el problema. Pero cuando hacen análisis, si yo quiero hacer el caso en contra, porque tengo mi panadería y porque tengo mi sembradío de mangos y quiero hablar mal de la carne, ¿no? Porque de chiquito mi papá se enojaba y me agarraba chuletazos y tengo un trauma en contra de la carne, ¿qué es lo que voy a decir? Que lo que nos enferma es la grasa. Pero no voy a decir que es la grasa que viene del carbohidrato de la dieta. Voy a decir grasa. Y entonces la gente se imagina que es la grasa de la dieta, no es esa. ¿Y sí? ¿Sí se está entendiendo la idea? Los triglicéridos, que son grasa, formados en el hígado, son transportados fundamentalmente por lipoproteínas hacia los adipocitos. Los adipocitos son las células de la grasa que están en la piel. Y depositados ahí hasta que se reclamen como fuente de energía. Esa cantidad de grasa en la sangre, dependiendo a lo largo de los años, es lo que va formando la placa arteriomatosa. La que da los infartos y los eventos vasculares y la que nos tapa las arterias, la que lastima el corazón es esa. Es la grasa visceral también. El exceso de hidratos de carbono en la alimentación ahorra grasa, dado que aquellos se utilizan como fuente preferente de energía. Por consiguiente, las cantidades excesivas de hidratos de carbono en la alimentación no solo poseen un efecto ahorrador de grasa, sino que aumentan los depósitos de grasa. Entonces pasa otra cosa, y esto fue una de las preguntas que me hicieron en la clase pasada que dije que era muy complicada para contestarla en ese momento. Yo me como un plato de carne con una grasa de buena calidad, pero al mismo tiempo me como varios carbohidratos, puede ser en forma de verdura, ¿no? Me como zanahorias, o me como patatas, o me como un pan con la comida al inicio, no sé, me como muchos carbohidratos, ¿sí? Ahora mi cuerpo, para obtener su energía, va a preferir comer la energía del carbohidrato que de la grasa. Ahora lo que pasa con eso es que ya no va a usar la grasa buena que yo comí para extraer nutrientes, la va a guardar. Y el excedente de carbohidrato también lo va a guardar en forma de grasa. Entonces lo que quiero que vean es dónde quedaron los aminoácidos esenciales, los perdí. Ese es el problema en desnutrición y es lo que le está pasando a nuestro sistema nervioso. Este envejecimiento prematuro del cerebro y las enfermedades relacionadas con el sistema neuroendocrino, en parte es porque al comer carbohidrato, el cuerpo ya no va a obtener nutrientes de la grasa. Otro problema es que en la dieta moderna se come muy poca grasa. Entonces hay desnutrición de grasa. Y luego hay intoxicación de carbohidratos que se convierten en grasa y esa es la grasa que nos está matando. No viene grasa de la dieta, es carbohidrato en exceso que se convierte en grasa, esa es la grasa que nos está matando. Nada que ver con la de la nutrición. Pero si yo aparte le meto grasa a la nutrición va a haber más, pero no la estoy pudiendo utilizar para lo que es. Todo eso viene de que estoy metiendo competencia de nutrientes, pero un nutriente es de muy mala calidad y el otro nutriente es de buena calidad, pero el cuerpo, por su historia, prefiere el azúcar porque se lo obtenía muy poco. Cuando hablemos de cetosis, vamos a hablar de esto, ¿no? Que como especie evolucionamos comiendo carne y grasa porque somos cazadores-recolectores. No teníamos acceso a azúcar regularmente. De repente nos encontrábamos fruta así en verano, cuando nuestros ancestros caminaban a la playa y había un día no sé qué y había fruta. Pero no era lo normal. Según la distribución del Homo sapiens, no era lo normal. Encontrábamos de repente un panal de abejas, encontrábamos de repente unas frutas y las comíamos y ya se acabó. Pero no era algo que estuviéramos comiendo todo el tiempo. Como especie, ¿cómo evolucionamos? Grasa y carne sí teníamos que comer regularmente o no sobrevivíamos. Entonces no estamos diseñados para tener carbohidratos en la dieta. Cuando comemos carbohidratos, que es parte de lo que estudiamos en la dieta cetogénica, el carbohidrato inhibe en el cerebro la saciedad. Entonces hace que quieras más, 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 más. La grasa lo que te da es saciedad, rápido. El carbohidrato te inhibe la saciedad. ¿Sí entienden, no? Eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué tenemos por lo que vemos hoy? Comemos exceso de carbohidratos y falta de grasa. Ese es el problema. A la inversa, cuando no se aportan hidratos de carbono, se moviliza la grasa de los adipocitos como reemplazo de los hidratos de carbono, y eso es lo que vamos a ver en la dieta, en la clase de dieta cetogénica o de cetosis. ¿Vale? Entonces, resumen, el cuerpo prefiere almacenar grasa y usar los carbohidratos. El cerebro necesita carbohidratos, por eso se puede hacer adicto con facilidad. Pero el cerebro, esto es lo que nos enseñaron hace 25 o 30 años en medicina. Hoy, gracias a la investigación que se ha hecho alrededor de la cetosis, ya sabemos que el cerebro también puede comer cuerpos cetónicos. Antes decíamos que no, que el cerebro solo podía comer glucosa. Hoy sabemos que no es cierto, que el cerebro sí puede comer y le va muy bien con cuerpos cetónicos. Cuando hay exceso de carbohidratos, el cuerpo los usa y guarda las grasas, pero también convierte los carbohidratos en exceso en grasa. Eso genera mucha toxicidad como aumento de peso, aumento de colesterol, placa arteriomatosa, y eso es lo que causa infartos y eventos vasculares. La situación inversa, es decir, falta de carbohidratos y aumento de grasas en la dieta, genera reversión de esa situación, lo cual significa entrar en cetosis, y eso literalmente limpia la placa arteriomatosa y nos cura. Entonces, uno, ¿cuáles son los daños inmediatos y a largo plazo del exceso de carbohidratos en la dieta? Uno. Dos, ¿cómo saber si hemos consumido un exceso de carbohidratos? Y tres, ¿cómo vamos a disminuir los carbohidratos de la dieta y cuál es la cantidad correcta de carbohidratos que debemos estar consumiendo en esta fase del programa? Eso ya lo hemos estado viendo desde el inicio del curso, que fuimos bajando carbohidratos. Ahora vamos a repasarlo y ver lo que sigue y luego ya cuando lleguemos a la cetosis es el siguiente paso. Entonces, ¿cuáles son los daños inmediatos y a largo plazo de los carbohidratos? ¿Cómo saber si he consumido demasiado y cómo los voy bajando? Daños inmediatos y a largo plazo de los hidratos de carbono, diabetes. Esto no me lo explico, la verdad es que mi cerebro no puede, no puedo entender esto. Hablo con médicos y hablamos de diabetes, ¿no? Y entonces yo les digo, pues es que es muy fácil. La diabetes la descubrió Hipócrates, la escuela hipocrática, 280 años antes de Cristo. Y eran tan inteligentes estos amigos que no solo descubrieron la diabetes mellitus, también descubrieron la diabetes insípida. Ellos son los que la nombraron y fue Hipócrates. La enfermedad de la orina que sabe dulce. Diabetes mellitus. Mellitus es por miel porque sabe dulce. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que probábamos la orina en un año y la olíamos y todo? Bueno, pues es que sabe dulce, entonces era la enfermedad de la orina que sabe dulce. Y luego está la otra enfermedad que es la enfermedad de la orina que sabe insípida y se llama diabetes insípida. Que por cierto, cuando tomas mucha agua y no consumes electrolitos, te estás provocando una diabetes insípida artificial, lo cual es súper interesante. Pero bueno, eso es para otro día. Entonces, a ver, si ya sabemos que
está esta enfermedad llamada diabetes y aumentó a la par con el aumento en la dieta humana de carbohidratos. No es simplemente quitar los carbohidratos y dejar que el cuerpo se cure y ya está. Esa ridícula idea tan sencilla que parece de primaria, que la pudiera tener un niño de 3 años, no se carbura en la nutrición moderna. Simplemente te dicen, o sea, tú pides al médico, oye, ¿me das una dieta para la diabetes? Parece que pediste una dieta para que te dé diabetes. Porque la dieta que te dan para la diabetes tiene un montón de carbohidratos. No, no es ridículo. A ver, si ya sabemos que los carbohidratos no son esenciales en la nutrición y que básicamente la diabetes es que el cuerpo ya no puede digerir más carbohidratos porque está harto, quítale los carbohidratos y déjalo en paz y se cura. Así de fácil. Esa es la solución de la diabetes. Una de las enfermedades que está matando más gente en el mundo hoy. Una de las enfermedades que más les da niños. Que además la forma de matar a una persona de la diabetes es horrible. Y es poco a poco y se pudren desde adentro y se quedan ciegos y hay que amputarles las piernas. Y horrible, se muere horrible la gente. Gastan billones y billones y billones de dólares anualmente los gobiernos en esta estupidez. Si le quitáramos a la gente los carbohidratos ya se acabó. Y ni siquiera quitárselos, bajárselos. Esa ridícula idea no está en el mundo médico. Exacto, yo digo, todo es cómo le hacemos. Una vez le estaba diciendo esto a una paciente que tenía estos aparatos que ya los tienen metidos en el cuerpo y que te están inyectando insulina, un monitor. O sea, imagínate el nivel que ya estaba ella. Ya era biónica. Y entonces yo le expliqué, oye, tu diabetes es 100% curable, no me podía creer. O sea, pensaba que estaba de charlatán. Me decía, oye, David, pero me estás mintiendo, ¿cómo es posible? Yo, pues es que es muy fácil. Y ya le expliqué, ¿no? Me decía, no, pero entonces si fuera así, ¿por qué la gente tiene diabetes? Exactamente mi punto, ¿no? Y entonces me dice, pero a ver, David, si yo hago lo que tú me dices de nutrición, ¿me curo de la diabetes? Sí, te curas. Pero eso significa que entonces yo ya pudiera comer la cantidad de pan que quiera y de azúcar y ya no tendría diabetes. Yo, a ver, lo que estás diciendo es que si alguien te da un balazo y estás a punto de morirte y yo te hago una cirugía y te curo del balazo, ¿quiere decir que ahora ya eres a prueba de balas? No, mames. Ah, entonces ya puedo recibir 500 balazos porque me curaste de uno. No, mejor que no te den balazos y ya deja de ponerte frente de las pistolas. No sé. ¿No? Nunca he entendido por qué. No debería de ser una enfermedad. Y si sabes que para la Organización Mundial de la Salud está prohibido que yo en calidad de médico diga que se cura. Está prohibido. Se considera dar falsas esperanzas y se considera una falta brutal de ética porque se considera que estoy dando falsas expectativas. Nada más por mencionar la posibilidad. Pero dime si eso no le da media y estamos otra vez en la pinche Inquisición. A ver, está prohibido decir médicamente que la diabetes se puede curar. Te van a decir que no es verdad. Algo tan. Lo único que tienes que hacer es quitar los carbohidratos, no tienes que hacer nada más. Nada, no tienes que hacer nada más. La persona deja de tragar carbohidratos, tiene un proceso, el cuerpo se adapta, termina de consumir los carbohidratos que tiene guardados, se tiene que ajustar la dosis de lo que le estén mandando, que pasa muy rápido y en menos de 6 meses ya se curó. Y si es una diabetes insulino dependiente, tarda un poco más porque además está lo de los antígenos en el páncreas y ya está, se cura. Yo no conozco un caso que haya hecho esta nutrición que no se haya curado de diabetes. No conozco. No debería de ser enfermedad. Punto. No es que si se cura o no, es que es. Pero bueno. Cuando la historia refleje que éramos unas sartas de neandertales, yo no quiero estar en esa lista. No. Es como me siento a veces, con esto voy a quitar esto. Me siento así, como si estuviéramos en la época en donde todo el mundo golpeaba a las mujeres y todo el mundo estaba de acuerdo que había que golpear a las mujeres. Yo me siento como diciendo, no, yo a mí no me van a poner ahí, yo voy a escribir en un libro, voy a decir yo creo que está mal golpearlas, para que cuando digan era una bola de neandertales a mí no me metan en ese barco, es lo mismo. No es que la diabetes es una de las peores enfermedades, sí, pero eso no es cierto, no debería de ser enfermedad. Es una enfermedad que nos inventamos, al idiota. Hipócrates nos dijo en el año 200 antes de Cristo cómo evitarla y curarla, ya es mucha necedad, ¿no? Sí saben que también diagnosticó el cáncer, Hipócrates y fue el primero de la escuela hipocrática en nombrarlo. Y sabían que en la medicina unani grecoárabe también sabían coger páncreas ¿cómo se llama? De camello, extraer el páncreas del camello, extraer la sal calcinada del páncreas de camello y darla a los diabéticos. ¿Cómo demonios sabían en esas épocas que el páncreas del camello estaba, o el páncreas estaba relacionado a la diabetes? Y en la dieta hipocrática era no coman azúcar. Si estás viendo que hay azúcar en la orina, pues deja de darle azúcar, deja de comer azúcar. No era tan difícil, pues. Estás viendo que la persona está orinando azúcar, le preguntas cuánta azúcar traga y te dice que traga 2 kilos al día, pues ya deja de tragar azúcar y se cura. No está difícil, de verdad no está difícil. Diabetes, entonces, ¿se curaría? Sí, inmediatamente sí. Acidez, flora intestinal tóxica es otro de las consecuencias del exceso de carbohidratos. Alto riesgo de enfermedades vasculares y cardiovasculares, colesterol elevado, hipertensión, eventos vasculares, embolias, infartos, etcétera. Glaucoma y deterioro de la visión, insuficiencia renal, infecciones de varias fuentes en varios sitios del cuerpo, infecciones de muchos tipos como infección de vías urinarias, infecciones vaginales, hongos, gripas repetitivas. Por ejemplo, luego me dicen, oye David, ¿no has hablado del herpes? Sí, es verde. Oye David, ¿no has hablado de la candidiasis? Sí, es verde. Oye David, ¿no has hablado de las infecciones vaginales? Y sí lo hice en una pregunta, pero de todas formas, es verde. ¿Por qué tengo que hablar de cada una aislada si es simplemente lo mismo? Quítalo verde y se quitan todas. Y ya, lo mismo. Sobrepeso, obesidad y cansancio crónico. Obviamente, pues estás acumulando grasa, pero que viene de los carbohidratos. Problemas emocionales relacionados con dopamina y mayor tendencia hacia las adicciones como cigarro, alcoholismo y adicciones. ¿Se acuerdan que hablé un poco la clase pasada de la dificultad de quitar pan, pasta, harinas y lácteos y carbohidratos? ¿No? Entonces eso sí lo vamos a seguir viendo. Ahorita nada más quería como estar de acuerdo que los carbohidratos no son un buen alimento y luego vamos a seguir con nuestra cruzada en contra de los carbohidratos. Diabetes, acidez, flora intestinal, alto riesgo de enfermedades vasculares, glaucoma, que es lo del deterioro de la visión, insuficiencia renal, infecciones, problemas emocionales, sobrepeso y todo eso. Creo que es suficiente, ¿no? Para decir, pues igual ya no como. Todo lo que has escuchado que le echan la culpa a la grasa, la culpa la tienen los carbohidratos. Todo lo que has escuchado que le echan la culpa a la sal, la culpa lo tienen los carbohidratos. Incluso la mitad de lo que has escuchado que le echan la culpa al cigarro también son los carbohidratos. Si te pone los cuernos tu pareja, muy probablemente la culpa la tengan los carbohidratos. Sí, porque igual y estás como podrido de la panza y te echas pedos que van a perro muerto y tu pareja ya está harto y entonces encontró refugio en los brazos de otro que no se pedorrea así. No sé, pero sí, la culpa son los carbohidratos. ¿Cómo saber si hemos consumido un exceso de carbohidratos? Después de comer nos sentimos cansados, abotargados, con sueño, dificultad para pensar, dificultad para concentrarnos, nebulosa mental y visión borrosa. ¿Ok? Número 2, checar el nivel de glucosa en la sangre con un glucómetro arriba de 140. Ya fue mucho. Depende de la comida. Puede ser una comida. Sí puede haber comidas que esté un poco más alto, pero no es lo normal. ¿Ok? Ya haciendo unani, no es lo normal. Orina, esta es súper interesante porque esta la puedes revisar inmediatamente. Cuando se te pasó la mano con carbohidratos, tu orina va a salir nebulosa. Significa que ingerimos muchos carbohidratos. Se va a ver nebulosa, como turbia.
como lechosa y se ve muy rápido. Si comes un exceso de proteína, va a oler muy amoniacal y va a tener espuma. Sí, y hasta el día siguiente va a seguir oliendo amoniacal y va a tener espuma. La orina de exceso de azúcar es turbia, se ve más espesa, turbia, lechosa. ¿Ok? Y obviamente flatulencia, meteorismo, gorgorismo, reflujo gastroesofágico, mal aliento, heces blandas o malformadas. Si saben que flatulencia y meteorismo son formas médicas de decir, estás de pedorro. Entonces le puedes decir a tu pareja, ¿por qué te fuiste? Por tu meteorismo. Y te vas muy elegantemente. Por tu meteorismo mental. ¿Cómo vamos a disminuir los carbohidratos de la dieta? ¿No? ¿Y cuál es la cantidad correcta de carbohidratos que deberíamos estar consumiendo en esta fase del programa? Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos les dije que no era posible incrementar la sal si no bajábamos los carbohidratos? Otra vez les voy a recordar este dato que es muy importante. Hay tres sustancias que generan ósmosis afuera de la célula. Glucosa o carbohidratos, glucosa. Número 2, sal. Y número 3, urea. La urea y el ácido úrico es lo que le da el color y como el olor a la orina. Y proviene generalmente del metabolismo de la proteína, de cualquier fuente. Entonces, si yo consumo arriba de 100 gramos de azúcar al día, es imposible que yo pueda incrementar la proporción de gramos de sal por litro de líquido. Y esto fue un misterio para mí durante muchos años porque yo le trataba de decir a mis alumnos y pacientes que incrementaran la proporción de gramos de sal, pero no estaban pudiendo. Luego les daban los síntomas de la sed mala. Ya saben la sed mala, ¿no? Si se acuerdan. Cuando le incrementas y te da sed, que te tomas suero y te da más sed y entonces tienes que tomar agua para cortarla. Esa es la sed mala. Y esto era como si hubiera un bloqueo que no entendía. Cuando empezamos a quitar los carbohidratos, se desbloqueaba. Si tú no estás pudiendo con el incremento de gramos de sal por litro de líquido, lo más probable es que te estés comiendo muchos carbohidratos. Lo más probable es que todavía tienes ventanas grandes y que estás comiendo varias veces al día. Es lo más probable. La otra posibilidad es cuando se les pasa la mano con la carne. Entonces, a veces lo que nos pasa es que nos pasamos de entusiasmo con la carne, porque nos dicen que hay que comer carne y decimos, uy, comemos desayuno, comida, tentempié, cena y, ¿no? Monchis, carne, 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 carne. Eso no es bueno, eso le pesa mucho al riñón. Sí, la carne está bien, pero no para nada podemos comerla a diario, ni 2, 3 veces al día. También le pone un bloqueo al incremento de gramos de sal por litro de líquido. No como el bloqueo de los carbohidratos, pero sí también lo hace. La diferencia en la orina es espuma, te pasaste de carne. Nebulosa, te pasaste de azúcar. Ahora, también puedes contar tus carbohidratos y lo más probable es que estés arriba de los 70 gramos que les recomendé. Entonces, ¿cómo fue hasta ahorita? ¿Qué es lo que se supone que hemos hecho? Inicialmente, al hacer, en las primeras clases les dije que fueran suavemente bajando los carbohidratos hasta llegar a 100. Después de eso, íbamos a oscilar entre 70 y 100. ¿Se acuerdan? Ok. Después de eso, íbamos a estar alrededor de 50, pero todavía no en cetosis. Eso es lo que sigue. Porque alrededor de 50 ya vas a estar a veces en cetosis y a veces no. Alrededor de 70 vas a estar en una cantidad baja, pero todavía no en cetosis. Esto depende de tu actividad física, de tu talla, de la época del año y todo lo demás. Estoy súper haciendo generalizaciones. Ahora, la única manera que tenemos real de saber si ya bajó lo suficiente para entrar en cetosis es que haya cuerpos cetónicos en la orina y eso es con las tiras reactivas. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en dos clases. Esta es la clase 16. En la 18 vamos a hablar todo acerca de la cetogenia y vamos a hablar de cómo reconocer si ya estamos en cetosis. Entonces ya, estar en cetosis quiere decir que tu consumo de carbohidratos es el correcto. Punto. Ahorita estamos acercándonos a ese momento, eso es todo. Nos estamos aproximando a ese momento. ¿Sí? Entonces, como vimos en la clase 9 en el mapa verde, vamos a disminuir 10 gramos la ingesta de carbohidratos cada 3 días hasta llegar a la cantidad correcta entre 50 y 70, sin cetosis todavía. Ya les repetía yo la clase esa, que si tú ya estás en cetosis, que te sigas en cetosis, que ya no entres y salgas. Pero si todavía no estás en cetosis, entonces no, quédate entre 50 y 70. Número 2, al disminuir los carbohidratos vamos incrementando la ingesta de grasa, pero nos detenemos antes de entrar en cetosis y ahorita ya tienes que estar monitoreando con tiras reactivas, pero no queremos estar en cetosis todavía. Si ya estás en cetosis, ya, pero si no, todavía no. Luego, todavía no queremos entrar en cetosis porque estamos esperando a que el cuerpo esté listo y eso depende del equilibrio hidroelectrolítico. No queremos darle tantas, o sea, cada uno de estos cambios le da mucho poder al cuerpo de curarse. Y ustedes dicen, bueno, pero entre más me curo mejor. Sí, pero no puedes curar todos los frentes al unísono. No tienes, es un proceso muy, muy intenso. Entonces tenemos que terminar de la intensidad del equilibrio hidroelectrolítico para que ahora el cuerpo pueda dirigir sus recursos a la parte de limpiar la grasa, la placa arteriomatosa y hacer un cambio metabólico tan importante como ese y regresar a su flexibilidad metabólica. Ahora, los que saben de qué estoy hablando de flexibilidad metabólica, en Unani no buscamos flexibilidad metabólica. Se logra porque se logra, pero no la buscamos. Buscamos estar permanentemente en cetosis 80-90% del tiempo porque eso nos mantiene, nos hace más longevos. Y si estás en cetosis y de repente te sales 10% del tiempo, vas a tener la flexibilidad metabólica sin problema alguno. Entonces, no es algo así que hay que meterle mucha energía para eso. 4. En el caso de la diabetes, estos simples cambios ya pueden resultar en una disminución de la necesidad de ingesta de fármacos o incluso una remisión. ¿Qué quiero decir? Nada más con hacer eso te cura la diabetes, que insisto que no debe ser enfermedad. Ridículo que sea enfermedad, pues. Entonces, vamos a ir bajando, nos vamos a quedar entre 50 y 70, no queremos estar todavía en cetosis. Al disminuir los carbohidratos, vamos incrementando el consumo de grasa. Eso es lo que va a empezar a ejercitar el motor metabólico del cuerpo. Es muy importante, es como irlo estirando. Se monitorea con las tiras reactivas. En el caso de la diabetes, nada más esto ya puede generar un cambio tal que probablemente ya tu médico necesite quitarte o bajarte la dosis de hipoglicemiante y tal vez nada más con esto ya se te cure la diabetes. Depende de qué diabetes es y cuánto tiempo llevas y todo eso. Pero sí es posible que pase así. ¿Vale? Entonces, la clase 18 vamos a ver metabolismo y cetosis. Vamos